Vamos a estudiar ahora las operaciones con funciones. Supongamos que tenemos dos funciones reales de f y g, de tal manera que dom f es el dominio de f y dom g es el dominio de g. Gracias a que en los reales están definidas las operaciones de suma, diferencia, producto y cociente, podemos definir esas operaciones para las funciones f y g y un número real alfa. Vamos a definir la suma de f más g aplicado a x como f de x más g de x si x está en el dominio de la suma, que es igual al dominio de f intersección el dominio de g. Y el producto de f por g aplicado a x es igual a f de x por g de x si x está en el dominio del producto, que es igual al dominio de f intersección el dominio de g. Vemos aquí que tanto el dominio de la suma como el dominio del producto es la intersección de los dominios. Veamos unos ejemplos. Ejemplo 1. Si f de x es igual a x entre x cuadrada menos 9 y g de x es igual a la raíz cuadrada de x más 1, encontrar f más g y f por g. Lo primero que tenemos que determinar es cuáles son los dominios naturales tanto de f como de g. Para determinar el dominio natural de f necesitamos ver cuándo x al cuadrado menos 9 es igual a 0. Es decir, x al cuadrado es igual a 9, de donde el valor absoluto de x es igual a 3. Entonces, esto quiere decir que x es igual a 3 o x es igual a menos 3. Entonces, el dominio de la función f van a ser los reales menos los puntos menos 3 y 3. Para que la función g esté definida necesitamos que lo que está dentro del radical sea mayor o igual que 0. Así, x más 1 es mayor o igual que 0 si x es mayor o igual que menos 1. Esto quiere decir que x está en el intervalo menos 1, infinito cerrado en menos 1. Así, el dominio de la función g es igual al intervalo menos 1, infinito cerrado en menos 1. Vamos a determinar ahora el dominio de la suma, que va a ser igual al dominio del producto, y después las reglas de correspondencia. Entonces, el dominio de f más g es igual al dominio de f intersección el dominio de g. El dominio de la f son los reales menos el menos 3 y el 3, y el dominio de la g es el intervalo menos 1, infinito. Para encontrar esta intersección, tenemos que el 3 está en el intervalo menos 1, infinito. Entonces tenemos que quitar ese punto. Es decir, que lo que nos queda es el intervalo menos 1,3 cerrado en menos 1 abierto en 3, unión el intervalo abierto 3, infinito. Pero sabemos que este dominio es igual al dominio del producto. Entonces ya tenemos los dos dominios listos, y ahora vamos a ver la regla de correspondencia. Entonces, f más g aplicado a x es igual a f de x más g de x. Pero f de x es lo mismo que x entre x al cuadrado menos 9, y la g de x es la raíz cuadrada de x más 1. Y ahí podemos dejar esta expresión. Y f por g aplicado a x es igual a f de x por g de x. Esto va a ser igual a la f, que es x
entre x al cuadrado menos 9 por la raíz de x más 1. En el numerador nos va a quedar x por la raíz de x más 1 y en el denominador x al cuadrado menos 9. Encontrar f por g y determinar su dominio si f de x es el mayor entero de x con x en el intervalo menos 1 medio 1, cerrado en menos 1 medio y abierto en 1. Y g de x es igual a 2x si x está en los reales. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la regla de correspondencia de la f. Entonces tenemos que f de x es igual a menos 1 si x está en el intervalo menos 1 medio, 0. Y 0 si x está en el intervalo 0,1. Como tenemos una función dada a pedazos, la regla de correspondencia de f por g también va a ser a pedazos. Entonces tenemos que en el intervalo menos 1 medio, 0, intersección los reales, nos queda menos 1 medio, 0. Entonces va a ser menos 1 por 2x si x está en el intervalo menos 1 medio, 0. Y el intervalo 0, 1, intersección los reales, nos queda el intervalo 0, 1, entonces va a ser 0 por 2x si x está en el intervalo 0, 1. Es decir, la regla de correspondencia del producto nos queda menos 2x si x está en el intervalo cerrado en menos 1 medio abierto en 0 y 0 si x está en el intervalo 0, 1 cerrado en 0 y abierto en 1. Ejemplo 3. f de x es igual a 4x menos 7 si x está en el intervalo abierto menos 10 menos 5. Y 9x más 2 si x está en el intervalo cerrado en 6 y abierto en 18. g de x es igual a 2x más 5 si x está en el intervalo cerrado menos 15, 0. Y 8x menos 3 si x está en el intervalo abierto en 0 y cerrado en 15. Cuando tenemos dos funciones dadas a pedazos, lo más conveniente es tomar la primera regla de correspondencia de una de ellas, por ejemplo en este caso de la f, y encontrar la intersección de este dominio, que en este caso es menos 10 menos 5, con cada uno de los dominios de la g. Y después el otro. Y así, si en algún momento queda una intersección vacía, ya no tenemos que calcular la regla de correspondencia. Entonces vamos a calcular f más g aplicado a x es igual. Entonces hacemos la intersección del primer intervalito, que es menos 10, menos 5, intersección el intervalo cerrado menos 15,0. Esta intersección es distinta del vacío. Después menos 10, menos 5, intersección 0,15, abierta en el 0, cerrado en el 15. La siguiente es, vamos a considerar el intervalo cerrado en 6, abierto en 18, intersección el intervalo cerrado menos 15,0. Y por último, el intervalo cerrado en 6, abierto en 18, intersección con el intervalo abierto en 0 y cerrado en 15. Bueno, observamos que el segundo es vacío y el tercero es vacío. Entonces solamente necesitamos encontrar las reglas de correspondencia del primero y del tercero. Entonces vamos a hacer
4x menos 7 más 2x más 5, y el último que va a ser 9x más 2 más 8x menos 3. Entonces finalmente f más g aplicado a x nos va a quedar 6x menos 2. Si x está la intersección de estos dos intervalos, lo que nos queda es el primer intervalo, menos 10, menos 5 abierto. Y en el último nos queda 17x menos 1. Si x está, nos va a quedar el intervalo cerrado en 6 y cerrado en 15. Y así el dominio de la suma es igual a la unión de los intervalos, que es el intervalo abierto menos 10 menos 5, unión el intervalo cerrado 6,15.